¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que pueden herir a los demás una y otra vez, sin parecer sentir nada? En el video de hoy vamos a levantar el velo de la verdad que se esconde tras la fachada de orgullo y encanto del narcisista, un lugar donde no habita la fuerza, sino un dolor silencioso y profundo. Este no es un viaje para juzgar, sino una invitación a mirar hacia adentro, no solo para entenderlos a ellos, sino aún más importante, para entenderte a ti mismo. ¿Por qué te atraparon? ¿Por qué te sientes agotado? ¿Y cómo puede recuperar la paz que te fue arrebatada? No apartes la mirada, porque cada segundo de este video te acercará más a las respuestas que mereces. Y si te reconoces en esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido de sanación profunda en este camino de reencuentro contigo mismo. Parte 1. La tormenta silenciosa. Dentro de la inquietud del narcisista. La inquietud del narcisista. No es energía, es un pánico silencioso. Hay una paradoja que muchos no ven: los narcisistas que aparentan ser fuertes, dinámicos, llenos de energía. En realidad no pueden estar en paz consigo mismos. Pueden convencer al mundo de que viven una vida exitosa, creativa y admirada. Pero si te detienes un momento y miras más de cerca, verás que detrás de ese brillo hay una mente que no soporta el silencio. No todo el que está ocupado vive plenamente. Para el narcisista, la actividad es una máscara, una forma de huir de algo dentro de sí, un vacío, una inseguridad profunda que no se atreven a enfrentar. Saltan de una meta a otra, de una relación a otra, no porque estén creciendo, sino porque no pueden quedarse el tiempo suficiente para escuchar la voz real de su alma. Todos en algún momento hemos sentido esa inquietud cuando algo sin nombre nos pesa por dentro. Pero en el narcisista esa inquietud no es pasajera. Es su estado base. No tienen hogar en su propia mente, y por eso deben estar en constante movimiento como un viajero que nunca acampa. No es esfuerzo productivo, es una huida perpetua. Temen el silencio porque en el silencio no hay audiencia, no hay elogios, no hay aplausos, no hay miradas de admiración. Y en ese vacío deben enfrentarse a su verdadero yo, una parte de sí que no están seguros de que sea digna de amor. No temen solo a la soledad, sino a la sensación de no existir si nadie los observa. Por eso siempre necesitan algo nuevo, un proyecto, una conquista, un halago. No porque lo necesiten de verdad, sino porque necesitan una excusa para no sentarse y sentir el vacío dentro de sí. Esa inquietud ni siquiera tiene rumbo. No lleva al crecimiento verdadero. Pueden empezar algo con una pasión intensa y abandonarlo poco después. No se comprometen con el trabajo ni con las personas, porque comprometerse implica quedarse. Quedarse implica sentir. Y eso simplemente no pueden hacerlo. La energía que ves en realidad es miedo a ser descubiertos. Cuando se detienen la verdad, comienza a filtrarse que están fingiendo, que no se sienten completos, que están actuando un personaje. Por eso deben seguir girando, porque si la verdad se acerca, destruirá todo el personaje que han construido. Algunos los ven como ambiciosos o inspiradores. Pero si estás cerca de ellos, lo sabrás. No inspiran, consumen. Absorben la energía de los demás, y cuando ya no puedes llenarlos, se van. No porque hiciste algo mal, sino porque ya no les sirves como fuente emocional. Cuando la inquietud se vuelve estilo de vida,
pierden la capacidad de construir relaciones reales. Las relaciones se convierten en guiones. Todo está actuado con luces, diálogos y personajes. Pero no hay presencia, no hay profundidad, no hay quietud para amar de verdad. Y esto es lo que debes saber. La inquietud no solo los daña a ellos, también te daña a ti. Si amas a alguien así, siempre sentirás que no eres suficiente. Cada vez que creas que esta vez se quedarán, seguirán huyendo. Y te quedarás herido sin entender por qué. Pero no es por algo que te falte. Es porque no pueden quedarse no contigo ni con nadie. Entonces, ¿qué hacer primero? No corras tras ellos. Porque no puedes alcanzar a quien huye de sí mismo. Segundo, comprende esto, no puedes sanar a alguien que ni siquiera reconoce que está herido. Y por último, elige tu paz, eso que más temen ellos pero que tú más mereces. Parte 2. Cuando la ira es un grito desesperado de auxilio, el ego en llamas. Cuando la ira del narcisista no es una emoción, sino un reflejo de supervivencia. Hay un momento que nunca olvidarás cuando estás teniendo una conversación aparentemente normal con alguien, y de repente la ira estalla como un rayo ensordecedor. Sin advertencia, sin lógica, sin una causa evidente. Una broma inocente, una mirada desviada o un comentario bien intencionado de pronto se convierten en la chispa de una furia incontrolable. No entiendes qué pasó. Pero en alguien con rasgos narcisistas, esa explosión no es casual, es inevitable. Para ellos la ira no surge de una herida real, sino de una amenaza al ego falso que han construido como un castillo de arena. Cada pequeño recordatorio, cada instante en que se sienten ignorados, es como un viento que sacude su muralla y no reaccionan para dialogar sino para proteger la máscara. Esa máscara no es solo una imagen, es su identidad. Y cuando corre el riesgo de caer, entran en pánico, luchan, atacan. Su enojo no es como el de una persona común, no es proporcional, no busca resolver un conflicto. Es más bien como el reflejo de un animal acorralado que solo sabe morder para sobrevivir. Porque para ellos no ser admirados no es solo perder prestigio, es dejar de existir. Escucharás palabras crueles, insultos, desprecios. Pero lo doloroso es esto, no es a ti a quien están golpeando. Están golpeando al miedo dentro de ellos. El miedo de no ser suficientes, de no ser importantes, de no ser amados de verdad. Cada vez que te acercas a la verdad, usarán la ira para apagar esa luz, como alguien que teme que una linterna revele una herida abierta. Y luego, como si nada hubiera pasado, pueden volver a la calma. Tú sigues aturdido. Ellos, ya con su máscara puesta de nuevo, continúan su papel de seguridad y control. Pero tú ya has cambiado. Empiezas a tener miedo de hablar, a filtrar tus palabras, a reprimir tus emociones, solo para no activar esa bomba emocional siempre latente. Ahí es cuando entras en un control emocional invisible. Te conviertes en él el pacificador, el que no provoca, el que se adapta. Sin darte cuenta, estás haciendo un papel en una obra que tú no escribiste. Te estás borrando a ti mismo para no incomodar a alguien que no soporta la verdad. El narcisista no se enfada para liberar emociones. Se enfada para aplastar la verdad, para mantener lejos a quien ose tocar las zonas ciegas que no puede enfrentar. Su ira es una herramienta no de conexión, sino de defensa del engaño. Lo más doloroso es que muchos confunden esa ira con amor. Se enojó porque aún me quiere. Reaccionó porque le importo. Pero la verdad es que no es afecto.
es una reacción frente al colapso de su autoimagen. Nadie quiere admitir que está actuando, y la ira, en el narcisista, es el grito más fuerte contra quien se atreva a mostrarlo. Entonces lo comprende. Esa rabia no nace del corazón, nace de un ego tembloroso. Y por eso es tan peligrosa, porque no tiene límites. No todos tienen la claridad para salir de esa manipulación emocional. Por eso muchos quedan atrapados en el mismo ciclo: disculpas, reconciliación, esperanza y otra vez humillación. Pero el ciclo no cambia nada, porque el problema no eres tú. Es el miedo que ellos no están listos para aceptar. La ira del narcisista no siempre grita. A veces es un silencio venenoso, una indiferencia cortante, una retirada súbita que te deja confundido. Esas penas frías a menudo hieren más que los gritos, porque te hacen dudar de ti mismo. Te preguntas, ¿hice algo mal? Y olvidas una verdad esencial: nadie merece ser castigado por decir la verdad. Entonces, ¿qué debes recordar? Que su ira no es prueba de fuerza, es evidencia de un miedo profundo. Y cuando lo ves con claridad, ya no tienes que soportarlo. Ya no necesitas andar con cuidado, evitar temas, mantener la paz. Tienes derecho a decir la verdad y a marcharte si eso significa protegerte. Parte 3. Cuando no reciben atención, comienzan a desmoronarse. El miedo al olvido, la muerte silenciosa del narcisista. Nunca lo dicen. Pero si prestas atención, lo notarás debajo de esa confianza, cuidadosamente construida. Hay un miedo persistente que los consume día tras día, el miedo a ser olvidados. No se trata de una tristeza común por una despedida. No. Para el narcisista, ser olvidado no es solo una emoción, es el colapso del ser. Porque no saben quiénes son si no están presentes en la mente de los demás. Cuando ya no hay admiración, elogios, envidia o recuerdos hacia ellos, comienzan a deshacerse por dentro. Desde muy temprano, aprendieron a existir a través del reflejo. Miden su valor por cómo los ven los demás. Empaquetan su identidad en los ojos ajenos y desde entonces viven no para ser ellos mismos, sino para ser vistos, mencionados, recordados. Por eso buscan desesperadamente los reflectores, no porque amen la luz, sino porque la oscuridad los aterroriza. Cuando no hay nadie observando, sienten que dejan de existir. En su mente, el silencio no es paz, es una sentencia de desaparición. ¿Te has preguntado por qué vuelven después de meses o incluso años de silencio? No es por amor, ni por arrepentimiento. Es porque necesitan comprobar si aún viven en ti. Necesitan saber si aún piensas en ellos, si aún te afectan, si aún estás molesto, si no los has olvidado. En su mundo caótico, incluso el odio tiene más valor que la indiferencia. Cuando te vas en silencio, cuando no reaccionas, no mencionas su nombre, no miras atrás, no solo te alejas. Los borras de tu realidad. Y eso, para un narcisista, es la peor pesadilla. Pueden utilizar cualquier táctica para arrastrarte de nuevo: manipulación emocional, arrepentimiento fingido, gestos conmovedores. Pero el objetivo no es la reconciliación, es reafirmar su existencia en tu mundo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas no pueden alejarse de las redes sociales, siempre publicando, siempre apareciendo? Para un narcisista, es una forma de luchar contra la invisibilidad. Cada foto, cada historia, cada publicación casual es un ruego. Recuérdame, no me olvides, sigo aquí.
Anhelan dejar una marca no en sentido artístico, sino de supervivencia. En el amor quieren ser inolvidables. En la amistad, irreemplazables. No importa si los amas o los odias mientras no seas indiferente. Por eso, cuando después de la ruptura te ven estable sin derrumbarte viviendo bien y feliz, eso no solo los molesta. Amenaza todo su sentido de identidad. Porque si no los necesitas, si puedes olvidarlos. ¿Quiénes eran realmente en tu vida? Y eso destruye la ilusión de que eran importantes e insustituibles. Tal vez aparenten indiferencia. Pero no te confundas. Esa indiferencia no significa que hayan superado. Es una armadura emocional que esconde el terror de que realmente hayas salido de su órbita. El olvido para ellos no es el fin de una relación. Es el fin de un papel en el que invirtieron toda su imagen. Y cuando ese personaje ya no es recordado por el público, pierden propósito y pierden el yo. Alguien dijo una vez: si quieres volver loco a un narcisista, no lo odies, olvídalo. Porque ese olvido es el golpe más letal y silencioso que puedes darles. Los obliga a enfrentar aquello que evitaron toda la vida, el vacío, la insignificancia y la verdad de que nadie nació para ser el centro del universo de los demás eternamente. Cuanto más callas, más auténtico vives, menos los nombras, más inseguros se sienten. Y esa es una inseguridad que no pueden esconder con un nuevo trabajo, un nuevo amor o una nueva pose. Es una disolución interna, cuando se dan cuenta de que nadie los necesita para seguir existiendo. Parte 4. El reconocimiento nunca es suficiente. Y el precio que pagan. El pozo sin fondo. Cuando el reconocimiento se convierte en la adicción más peligrosa del narcisista. Hay una verdad que pocos se atreven a admitir para quienes tienen rasgos narcisistas. El reconocimiento no es una simple alegría pasajera. Para ellos es su fuente de vida, su oxígeno, el combustible de un ego que arde en silencio. No es por ambición, es porque sin reconocimiento sienten que desaparecen del mundo. Puedes verlos alcanzar logros que generan admiración, títulos, cargos, apariencia, fama. Pero curiosamente, nunca se detienen. Alcanzan una meta y enseguida buscan la siguiente. Como si ese triunfo no fuera suficiente, no valiera no dejar huella. Y así es. Porque su impulso no viene del interior sino del miedo constante a perder valor si dejan de ser vistos. Para el narcisista, el reconocimiento ya no es una recompensa, es una obligación que el mundo debe cumplir con ellos. No se alegran por un halago. Suspiran aliviados como si hubieran escapado de una muerte de identidad. No desean elogios como todos los necesitan, como quien necesita agua en medio del desierto del vacío existencial. Fíjate bien, un cumplido puede hacerlos brillar, pero solo dura minutos, quizá horas. Luego caen de nuevo. Y empieza la búsqueda del próximo dosis, un nuevo proyecto, una nueva publicación, una validación de alguien que los salve del sentimiento de invisibilidad. El reconocimiento no llena el alma. Solo tapa temporalmente los agujeros cada vez más grandes en su interior. Lo aterrador es que no importa cuánto logren, qué tan admirados sean, nunca se sienten suficientes. No porque les falten logros, sino porque carecen de una identidad sólida. No saben quiénes son sin el reflejo de los demás. Si esas miradas se apartan, su autoconfianza se derrumba. Por eso son extremadamente sensibles a la crítica, incluso la más suave y constructiva.
Un comentario puede desatar en ellos defensas ataques o una retirada repentina. No lo sienten como una invitación a mejorar, lo viven como una amenaza de dejar de ser especiales. La verdad es que el narcisista no vive para crecer, vive para sostener una imagen. No estudia para aprender, sino para seguir siendo admirado. No cambia por conciencia propia, sino por miedo a perder el protagonismo del relato que quiere imponer. Todo es actuación continua para mantener la ilusión de valgo, porque tú me ves así. Verás que repiten una y otra vez viejos logros, los relatan con obsesión. No porque estén orgullosos, sino por el temor de que si no se mencionan, desaparezcan y con ellos su valor. Viven en un pasado iluminado por focos e invitan a otros a revivirlo como si buscaran aplausos que hace tiempo se apagaron. La tragedia es esta: creen que quieren amor, pero en realidad desean devoción, recuerdo eterno, intocabilidad. Cuando los amas con sinceridad, sin idealizarlos, no eres suficiente. Si los elogias una vez, pero no cada día, te vuelves distante. Si eres honesto sobre sus errores, eres un traidor. Entonces, para salvar su sensación de control, exageran, se adornan, mencionan famosos, presumen relaciones inventadas o inflan logros. No porque quieran realmente impresionar, sino porque intentan frenar un colapso interior. Ese colapso se llama «si no te causo admiración». Entonces, ¿quién soy? Se rodean de personas que solo aplauden, nunca cuestionan. Relaciones frágiles como papel, pero que les dan seguridad porque nadie se atreve a decirles la verdad. Poco a poco, pierden la capacidad de distinguir entre admiración auténtica y temor. Llaman adulación amor, Ipman, llaman verdad ataque. Y aquí está el fondo. El reconocimiento no los salva del dolor, solo prolonga la obra de teatro. Y cuanto más se prolonga, más cansados están, más solos se sienten, y más tienen que correr para mantenerlo, hasta que se agotan y aún así no entienden por qué. ¿Cómo es posible que lo tenga todo y aún así no sea feliz? Parte 5. Cuando la envidia se disfraza de desprecio. La envidia silenciosa. Cuando la admiración se convierte en un puñal escondido tras una sonrisa. Existe un tipo de envidia que no se parece a ninguna emoción negativa que hayas conocido. No es ruidosa. No es evidente. No admite su existencia. Pero corroe las relaciones desde dentro vacía. La cercanía distorsiona el amor y finalmente te deja preguntándote: ¿por qué alguien que solía alabarme ahora me hiere? Esa es la envidia del narcisista, una toxina emocional peligrosa, porque al principio se disfraza de admiración. Entran en tu vida con ojos brillantes, elogios efusivos, una atención intensa que te hace pensar: les debo importar mucho. Pero cuando empiezas a brillar de forma autónoma, sin que ellos lo controlen, esa mirada cambia. Los halagos se tornan amargos, y el fuego de la admiración se transforma en una llama de envidia que quema el vínculo. Nunca dirán que sienten envidia, jamás. Porque admitirlo sería aceptar que alguien les supera en algo, y eso amenaza directamente el espejismo de superioridad que construyeron desde el inicio. En lugar de eso te desgastan con cuchillos invisibles, sarcasmos sutiles, sonrisas irónicas, consejos sinceros que siembran inseguridad. Cosas como: está bien, pero tampoco es para tanto, ya lo han hecho muchos. Destacas sí, aunque quizás estás un poco sobrada de confianza. No felicidades, pero no olvides quién te ayudó a llegar ahí. Dichas en voz alta, parecen inofensivas.
Pero para ti que estás creciendo saliendo de su sombra, son golpes directos a la confianza que apenas comenzabas a construir. La envidia es humana. Todos la hemos sentido. Pero en el narcisista no se gestiona sanamente. No se reconoce para transformarse, sino que se reprime y se convierte en sabotaje sutil, porque no soportan sentirse pequeños, y mucho menos por alguien que una vez los hizo sentir importantes. Lo peligroso es que esta envidia viene disfrazada de cuidado. Preguntan, se interesan, aparentan querer lo mejor para ti, pero en realidad controlan cuánto puedes brillar para que tu luz no opaque su sombra. Al principio te alaban, pero cuando ya no dependes de su aprobación, te vuelves una amenaza. Representas aquello que siempre quisieron imitar, pero nunca pudieron lograr: autenticidad, firmeza y una luz interior que no necesita guiones. Entonces empieza el desprestigio no frontal, sino gota a gota. Te comparan con otros en su favor. Te hacen dudar de tu alegría. Siembran en ti la sensación de que estás mal por sentirte bien. Esto es especialmente tóxico en el amor. Al principio, el narcisista se enamora de tu inteligencia, tu belleza o tu fuerza. Pero cuando te haces autosuficiente y ya no necesitas su validación, sienten que pierden su papel protagónico. Y entonces te castigan con frialdad, sarcasmo o silencios prolongados. No porque hayas hecho algo malo, sino porque ya no estás por debajo de ellos en la escala emocional. En el trabajo pasa lo mismo. Un jefe o colega te alaba un día, pero al siguiente, cuando destacas o llamas la atención de alguien más importante, se vuelve distante, pasivo-agresivo, o te aconseja no creértelo demasiado. Tu éxito no les alegra, les recuerda su propia estancación. La tragedia es esta: puede que realmente te admiren, pero no tienen la solidez interior para dejar que esa admiración los inspire. En vez de eso, la convierten en lanza y te la clavan para no sentir la inferioridad que tanto temen. Y tú, si no estás atento, podrías caer en la trampa de ser más humilde, brillar menos, hablar menos de tus logros solo para mantener la relación. Pero debes saber esto: el crecimiento auténtico no merece castigo. La verdadera humildad no consiste en achicarte para caber en el molde de alguien más. Si alguna vez alguien te hizo dudar de tu éxito, tu luz o tu autenticidad, este video es tu llamado a despertar. No tienes que disculparte por haber crecido. No tienes que encogerte para que otros se sientan cómodos. Parte 6. La obsesión por no ser olvidado. La pesadilla silenciosa. Cuando ya nadie los recuerda. El temor más cruel que el narcisista nunca admitirá. Pueden temer la traición. Pueden temer la crítica. Pero lo que realmente los despierta en medio de la noche, en un pánico mudo que nadie ve ni escucha, es el miedo a ser olvidados. Para una persona común, pasar desapercibido un tiempo puede ser incluso agradable. Pero para alguien con rasgos narcisistas, el silencio de los demás no es un respiro, es una sentencia de muerte psicológica. No viven a través de experiencias reales. Viven a través de su presencia en la mente de los demás. Su identidad no se construye desde dentro, sino a través del reflejo en las miradas, la admiración o incluso el resentimiento de otros. Mientras alguien los recuerde, aunque sea con odio, todavía existen. Pero si el mundo les da la espalda, si dejas de pensar, de nombrar, de reaccionar, se desvanecen en la nada. Por eso, un narcisista puede reaparecer inesperadamente en tu vida después de meses o años de silencio. No porque se arrepienta, no porque te ame. Vuelve a comprobar una sola cosa:
aún existo en tu mente. Para ellos el dolor no está en la separación, sino en la invisibilidad. Una despedida ruidosa, una discusión fuerte, todo eso es mejor porque aún genera emociones. Pero el silencio absoluto sin respuesta, sin menciones, es su muerte espiritual. Porque en ese silencio ya no hay espectadores. Nadie observa el escenario que construyeron con tanto esmero. Y así el telón cae. La historia termina. El personaje se disuelve. No soportan la idea de que puedas haberlos olvidado, de que sigas viviendo, amando y triunfando sin necesitarlos como figura central. Ese temor impulsa cada acto de exhibicionismo. Desde cuidar obsesivamente su imagen, publicar frases ambiguas, hasta repetir sus hazañas pasadas, todo con el fin de mantenerse presentes en la memoria ajena, aunque sea por un instante. Y en el amor, esto se vuelve aún más evidente. El narcisista no solo quiere ser amado, quiere ser inolvidable. No necesita un vínculo duradero, sino una huella tan profunda que no puedas amar a otro sin recordarlo. Por eso muchas personas, tras una relación con un narcisista, siguen sintiéndose marcadas no por un amor hermoso, sino por uno diseñado para dejar cicatriz. Alguna vez reaparecieron justo cuando comenzabas a sanar. Un mensaje casual, un comentario, una felicitación cordial, cuando anuncias una nueva relación. No es ternura, es una prueba. Sigo siendo algo para ti. Todavía te desestabilizo. Si la respuesta es no, se irán fríos. No porque te hayan superado, sino porque se sienten expulsados de tu realidad. Y para ellos eso es peor que cualquier pelea o ruptura. Este miedo también explica por qué cambian constantemente de apariencia, de entorno, de discurso. No es evolución. Es necesidad de novedad para captar atención, porque si te vuelves demasiado familiar, dejarás de mirar. Y para ellos, ser ignorados y no existir. Siempre buscarán dejar marca en la memoria ajena, un gesto extremo, una frase inolvidable, una ruptura dramática. Prefieren dejarte herido que ser completamente olvidados. Por eso muchas víctimas se sienten perseguidas por el recuerdo de un ex narcisista incluso años después. Lo más triste es que no saben cómo estar presentes de forma auténtica. No saben ser recordados por su bondad o sinceridad. Solo saben impresionar, impactar, dramatizar, herramientas rápidas pero crueles. Y al final siguen solos. Siguen vacíos. Porque lo que realmente temen no es que los olviden los demás, sino olvidarse a sí mismos en el personaje falso que inventaron. Si alguna vez guardaste silencio, no reaccionaste, y te fuiste sin decir una palabra, hiciste lo correcto. No por crueldad, sino porque elegiste tu libertad por encima de ser prisionero en un guión que no escribiste tú. Parte 7. Cercanía que se siente como soledad. La mayor tragedia del narcisista. Cerca pero distante. Cuando el narcisista no puede tocar un corazón de verdad, pueden tomarte de la mano, abrazarte, incluso susurrarte palabras de amor cada noche. Pero si te detienes, si miras sus ojos con atención, notarás algo: no están ahí. No es que no amen, es que no saben amar con su verdadero ser. Para el narcisista, la cercanía no significa conexión. Pueden estar presentes físicamente, verbalmente, emocionalmente. Pero su alma está detrás de un vidrio empañado donde puedes ver su silueta, pero nunca llegar al núcleo real de su interior. Cuando dices, estoy agotada, te responden, estoy contigo. Pero si tu agotamiento no encaja con el guión emocional que quieren controlar, se vuelven fríos, distantes
o convierten tu dolor en un arma contra ti. Su empatía es condicional, solo aparece mientras sigan siendo el héroe, el sanador, el insustituible. Y cuando los necesitas desde tu vulnerabilidad más pura, no para solucionar, no para aconsejar, solo para estar, no pueden hacerlo. Porque estar verdaderamente presentes exige quitarse la máscara. Exige abandonar el disfraz de «soy perfecto, controlo mis emociones, siempre tengo razón». Y para ellos quitarse la máscara es el mayor riesgo. No porque te odien, sino porque temen que veas a su verdadero yo imperfecto, inseguro, lleno de heridas al que han rechazado toda su vida. Este es el doloroso dilema. Anhelan ser amados profundamente, pero no pueden abrirse para recibir amor real. Desean intimidad, pero temen a la verdadera cercanía. Quieren que los escuchen, pero no pueden escuchar si eso los hace sentirse débiles o fuera de control. Construyen relaciones no para crecer juntos, sino para sostener un personaje, el que hace que tú los necesites, los admires, les temas decepcionar. Pueden decir cosas como «Nunca amé a nadie como a ti», pero pronto notarás que ese amor no fluye en ambas direcciones. Es una obra teatral diseñada para mantenerte agradecida, dependiente, temerosa de decepcionarlos. Cada vez que muestras una herida real, no saben qué hacer con ella. No porque no les importe, sino porque no saben habitar emociones que no pueden controlar. Entonces, en vez de escuchar, te interrumpen. En vez de consolar, cambian de tema. En vez de tomar tu mano en la tristeza, te hacen sentir culpable por arruinar el ambiente. Para ellos, la relación no es un espacio donde dos personas pueden ser ellas mismas, sino un escenario donde necesitan confirmar que aún son suficientes. Cuando su pareja empieza a pedir presencia auténtica, comunicación honesta, apertura emocional, ellos se retiran o se vuelven críticos. Dirán cosas como «estás siendo demasiado sensible», «lo he dado todo y tú solo sabes pedir más», «ni siquiera puedo tener un momento de paz». Esas frases no vienen del corazón, sino del miedo. Miedo a que estés demasiado cerca de una verdad que han escondido. Porque cuando tocas la herida que nunca sanaron, se sienten amenazados. No por ti, sino por lo que llevan tanto tiempo evitando. Y entonces sientes algo extraño, soledad, en medio de una relación. Aunque hay alguien a tu lado, te sientes sola. Aunque hablas, escuchas, amas con todo, va en una sola dirección. Tú hablas, ellos oyen, pero no escuchan. Tú sufres, ellos reaccionan, pero no entienden. Tú lloras y limpian tus lágrimas, pero con guantes puestos sin tocarte el corazón. Ahí es cuando empiezas a agotarte. Porque ya no solo estás amando, estás luchando por mantener una conexión unilateral con alguien que no se atreve a ser sincero. Empiezas a dudar de ti misma. Estoy exigiendo demasiado. Estoy siendo débil. ¿Será que el amor simplemente es así? Pero la verdad es no estás equivocada. Solo estás buscando agua donde solo hay un espejo. Si alguna vez amaste a alguien al que no pudiste tocar de verdad, si sentiste vacío en una relación que parecía completa, debes saberlo. No fue porque amaste mal, sino porque intentaste conectar con alguien que no se atreve a conectarse consigo mismo. Cerrar el ciclo y comenzar contigo mismo. Al final, lo que te agotó no fue haber amado a la persona equivocada, sino haber intentado conectar una y otra vez con alguien que nunca estuvo realmente presente. No perdiste. No fuiste débil. Simplemente diste lo mejor de ti
a alguien que solo supo responder con muros de defensa y papeles diseñados para controlar, no para amar. Quizás lo más difícil no sea dejarles, sino soltar la ilusión de que algún día de repente te entenderán, te amarán como mereces, te sanarán. Pero la verdad es esta: la única persona que puede sanarte eres tú. No a través del rencor, no a través de la venganza, sino mediante la decisión firme de que mereces un amor real, sin condiciones, sin manipulación, sin dolor silencioso. Mira el camino que has recorrido. No fue solo una secuencia de heridas, fue un viaje de despertar, para ver los límites de los demás y los que necesitas establecer para ti mismo. Cada lágrima que derramaste, cada vez que fuiste gaslighteado, cada momento en que te perdiste de ti, fueron señales para regresar a tu intuición y a tu verdadero valor. Y si hoy estás aquí escuchando estas palabras, entonces quizás ya estás listo para salir de ese ciclo. Ya estás listo para dejar de buscar respuestas fuera y comenzar a encontrarlas dentro de ti. La claridad no viene de ellos, viene de tu despertar interior. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que ha llegado el momento de soltar lo que ya no te nutre, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos. Seguiremos ofreciéndote miradas profundas, verdades que sanan y herramientas prácticas para reconstruirte paso a paso, con firmeza, con paz y con luz. Porque no estás solo. Y porque mereces ser amado de verdad por la persona correcta, de la manera correcta.